¿Quieres saber por qué la espirulina es la nueva tendencia? Sigue mirando este video porque te vamos a contar sobre qué es, cómo es la extracción sostenible, los beneficios fitoquímicos para el cabello, para el acné, qué es lo que realmente hace esta alga natural sea tan especial en la cosmética y te vamos a contar qué empresas son las más destacadas en el mercado de Latinoamérica. Empecemos por saber qué es la espirulina. La espirulina es una alga natural que es increíblemente rica en proteínas y nutrientes. ¿Cómo se produce la espirulina? Se obtiene principalmente de dos especies. ¿Snoopy? Se obtiene principalmente de dos especies, Minobacterias. A diferencia de otras plantas que crecen en el suelo, la espirulina crece en agua dulce como en agua salada. Se cultiva fácilmente en bioreactores, baja luz solar con ahorros considerables, sin la necesidad de pesticidas o herbicidas. El proceso de producción es simple, que requiere una mínima capacitación del operador y supervisión técnica, lo que garantiza un alto impacto económico. Después del cultivo se utilizan todas las microalgas. Ayuda a ahorrar energía, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental general. Más adelante en el video vamos a contarles más detalles de la extracción sostenible y cómo se produce el alga espirulina. Pero ahora sigamos con más características de esta alga tan importante. ¿Cuáles son los beneficios de la espirulina? ¿Qué características tiene la espirulina? Ok, la espirulina es una microalga unicelular de tipo cianobacteriano, como les dije anteriormente. Es una especie más prometedora para su uso en el cuidado de la piel debido a su preciado contenido de fitoquímicos de su cadena de producción más verde. También se considera altamente sostenible. ¿Qué nutrientes aporta la espirulina? La espirulina es una buena fuente de vitamina B y contiene una cantidad excepcionalmente alta de vitamina D12. Otras vitaminas que se encuentran en estas algas incluyen vitamina K, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina A. Más destacadas. La espirulina se compone de al menos 60% de proteína. El alto índice de eficiencia proteica de la espirulina indica que el cuerpo es capaz de utilizar los aminoácidos de manera eficiente. La proteína constituye el 15% de peso corporal y es un nutriente vital para un crecimiento saludable. El betacaroteno es un pigmento que pertenece a la familia de los carotenoides y es ampliamente conocido por sus propiedades antioxidantes. Media taza de espirulina seca proporciona aproximadamente 342 miligramos de betacaroteno. Los ácidos grasos esenciales también se conocen como grasas buenas. Su función principal es producir prostaglandinas que controlan las funciones del cuerpo como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la fertilidad y la función del sistema inmunológico. Es un ingrediente fabuloso. Miren cómo me hace caso. ¿Snoopy? Shh. Good boy. Es lo más. ¿Cuáles son los beneficios de la espirulina en el cabello? La mascarilla de espirulina para el cabello es la nueva tendencia y se volvió algo muy popular y las búsquedas en internet aumentaron un 70% en estos últimos meses. Así que, sin duda, es un indicativo importante a tener presente para los fabricantes cosméticos. Entre los beneficios de esta alga se encuentra el cuidado de la piel, el cuidado del cabello o probióticos para combatir el estrés. Es ideal para la pérdida de cabello. La espirulina actúa como una medicina alternativa para evitar una mayor pérdida de cabello y facilitar la regeneración. La espirulina actúa también como un compuesto antioxidante y hace que el cabello esté completamente libre de caspa, brillante y más fuerte. Gracias a su alta concentración de hierro, ácidos grasos y aminoácidos, integrar la espirulina en la rutina capilar permitirá fortalecer el cabello seco y quebradizo, así como el cabello dañado o partido. Revitalizar, fortalecer y restaurar la textura en el volumen del cabello fino. Ayuda a que los cabellos crezcan más rápido, mejorando la circulación sanguínea. Combatir la caída del cabello, como les dije antes. Redefinir el cabello rizado mientras lo hidrata.
proteger el cabello de las agresiones externas, facilitar el desenredado y peinado del cabello, luchar contra la caspa, el picor y aliviar el cuero cabelludo sensible. ¿Cómo ayuda la espirulina a mejorar el cabello? Ok, antes vimos todo lo que puede hacer la espirulina, pero ¿cómo ayuda la espirulina a mejorar el cabello? Los azúcares, las proteínas y los aminoácidos de la espirulina están diseñados de forma natural para calmar, reequilibrar e hidratar el cuero cabelludo, lo que realmente ayuda a que su función de barrera funcione como se supone que debe hacerlo. Estas moléculas higroscópicas capturan partículas de agua del medio ambiente y las entregan al cuero cabelludo y la piel. Mientras tanto, las proteínas, polisacáridas y fibras de la espirulina también son polímeros naturales, por lo que crean una película protectora en el cuero cabelludo. El resultado es una hidratación intensa y duradera, lo que significa que el cuero cabelludo no produce demasiado o muy poco sebo. ¿En qué estamos? ¿Cómo usar la espirulina para el cabello? Se puede utilizar como mascarilla para el cabello, para estimular el crecimiento y nutrirlo profundamente, como ya le contamos. La mezcla se puede hacer en un polvo según la longitud del cabello, junto con un aceite de resino o leche de coco. También pueden agregar aceites vegetales como aceite de jojoba, aceite de argán o de aguacate. O también comprar productos que contengan la espirulina, como un spray anticaspa, algún producto para la redefinición de rizos, para combatir la caspa o, como ya les dije, para mejorar el brillo del cabello. Tanto como en el shampoo o como en el acondicionador, la espirulina en polvo encajará perfectamente en sus propias recetas del shampoo sólido o se agregará directamente a una base de lavado o mascarilla. Ahora hablemos de la espirulina en formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel. Teniendo en cuenta que las empresas de belleza están involucradas en la búsqueda de materias primas e ingredientes activos sostenibles, los estudios sobre los efectos antienvejecimiento de las algas, como la espirulina, despertaron un gran interés en los últimos años, como conté, pero ahora es aún más. Teniendo en cuenta que las empresas de belleza están involucradas en la búsqueda de materias primas e ingredientes activos sostenibles, los estudios sobre los efectos antienvejecimiento de las algas, como la espirulina, despertaron un gran interés en los últimos años y sobre todo en estos últimos meses. Se demostró cómo la microalga mejora la estructura de la epidermis y actúa como un refuerzo de la hidratación, con resultados positivos en la función de barrera de la piel, particularmente en la protección y antiedad de la piel y el control de la grasa. Los resultados de diversas pruebas mostraron un aumento significativo del contenido de agua del estrato córneo, una reducción de la cantidad de sebo en la piel luego del uso de cremas con espirulina, además de una mejora de la ecogenicidad de la dermis y la distribución de los queratinocitos. En estudios recientes, los ácidos grasos de la espirulina, como el ácido linolénico, inhibieron el metabolismo de la isoenzima tipo 1 y mejoraron el aspecto de la piel grasa. Los polisacáridos que se encontraban en los extractos de alga estimulan el proceso de división celular. También contribuyen a los procesos de queratinización o renovación del estrato córneo. Las vitaminas, minerales y proteínas contenidas en el alga pueden contribuir aún más a mejorar el microrrelieve e hidratación de la piel. Por lo tanto, el extracto de espirulina mejora el carácter hidrolípico y regenera el tejido cutáneo, protegiendo e hidratando así la piel. Es ideal como antioxidante, iluminador y antiacné. La industria cosmética y del cuidado de la piel se ha convertido en dos de los sectores industriales prósperos y de más rápido crecimiento. Se han desarrollado productos antifotoenvejecimientos de algas y están disponibles ya comercialmente en el mercado. Todavía existen grandes oportunidades para explorar compuestos bioactivos derivados de algas marinas como agentes antifotoenvejecimiento en la industria cosmética y del cuidado de la piel. ¡Basta! ¡Snoopy! Ahora sí, hablemos de la extracción sostenible respetuosa con el medio ambiente. Ok, tenemos que empezar hablando sobre los sistemas de cultivo que existen.
Actualmente las especies más cultivadas de microalgas a nivel industrial son estas. Estos organismos fotosintéticos pueden crecer tanto con la luz solar como la artificial y se pueden cultivar básicamente en dos sistemas de cultivos, abierto y cerrado. El sistema abierto es el más usado a gran escala. A pesar de ello, el cultivo de microalgas se ha visto limitado por el nivel de producción de biomasa y los costos asociados al cultivo. De manera que la meta de las nuevas tecnologías deben enfocarse a aumentar la producción de la biomasa mediante el diseño de nuevas configuraciones de fotobioreactores y ejemplos de sustratos económicos, aunque en la actualidad no hay consenso sobre los criterios para el desarrollo a gran escala del fotobioreactores para el cultivo de microalgas. El sistema de cultivo abierto es utilizado normalmente en estanques. Estos estanques suelen tener una profundidad promedio de 30 centímetros. La mezcla de los nutrientes se realiza mediante usos de brazos mecánicos o ruedas de paletas que permiten la difusión del CO2 a lo largo del estanque. La gran ventaja de este sistema son los bajos costos de mantenimiento y operatividad de la planta de cultivo. Es por ello que este sistema se usa principalmente en la obtención de biomasa seca de microalgas. La concentración de biomasa y por ende la productividad volumétrica es inferior a consecuencia que la luz incide en menor medida sobre el fondo del estanque y el sistema de circulación a veces no es suficiente para la distribución de nutrientes. Todo esto trae como consecuencia que al momento de desarrollar sistemas de cultivo abiertos se elijan zonas de temperaturas cálidas y elevada intensidad de luz solar, lo que hace a los países tropicales y por lo tanto la gran parte de América Latina zonas ideales para el desarrollo de estos sistemas. Ahora hablemos de los sistemas de cultivos cerrados, en el que se evita el contacto entre las microalgas y el medio externo. Entre los principales modelos se encuentran los fotobioreactores tubular horizontal o vertical, elaborados de policrilamina, policloruro de vinilo o vidrio que permiten la entrada de luz y evitan la entrada de agentes externos. También se han empleado bolsas de polietileno y paneles planos como sistema de cultivo. Sin embargo, los recientes diseños se basan en biodomos que protegen el estanque donde se encuentra la microalga. Incluso se han experimentado con el uso de bolsas flotantes colgadas en el océano. En el momento de diseñar el sistema de cultivo se prefiere reducir el diámetro de los fotobioreactores tubulares y el grosor de los paneles planos. Además, se debe evitar gradientes de pH y temperatura en el reactor. Diseñar fotobioreactores con configuraciones adecuadas para que a escala industrial puedan asegurar un adecuado suministro de CO2 y eliminar el oxígeno generado por la fotosíntesis debido a su carácter tóxico para el cultivo. En el caso de la luz, esta toma un papel determinante, consecuencia de que las microalgas son organismos fotosintéticos y sea la luz solar o sea fuente artificial, se debe cuidar que la luz irradie todo el sistema, pues en casos de haber sombras, las microalgas no se pueden desarrollar, disminuyendo la biomasa producida. La gran mayoría de los países latinoamericanos tienen la ventaja de ubicarse entre los trópicos. Este proporciona como ventaja fotoperíodos medios de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Asimismo, la intensidad e inclinación de la luz solar es mayor que en las regiones ubicadas fuera del trópico. Otra ventaja de Latinoamérica es que la temperatura media anual se ubica entre 15 a 30 grados centígrados, de acuerdo a la zona, ¿no? Lo que proporciona temperaturas óptimas para el cultivo de cepas mesófilas usadas principalmente en el proceso industrial. Son estas y muchas más las que hacen de Latinoamérica una región ideal para el cultivo de microalgas, puesto que ayudan a disminuir los costos de los sistemas de cultivos relacionados con el uso de la fuente de luz artificial o técnicas para el control de la temperatura, además de contar con un suministro de agua elevado.
Y bueno, porque lo han pedido, vamos a hablar ahora sobre la producción de la espirulina en el mercado cosmético. Veamos algunas empresas productoras de alga espirulina. Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de Asia lideran el mercado mundial de las algas. Y América Latina ha tenido un menor desarrollo en este campo, limitándose a algunos productos desarrollados por las pocas empresas privadas que existen en la región, así como propuestas realizadas por centros de investigación y universidades que han planteado productos potenciales para satisfacer la demanda alimenticia en América Latina. Algunas de las empresas que se encuentran funcionando en la América Latina son: en Chile se encuentra la empresa Solarium Biotechnology, que fue fundada en 1999 y está enfocada en la nutrición humana a base de microalgas. Ahora bien, en Perú, la empresa Aquisur emplea diversas microalgas. En 2011, un proyecto tuvo financiamiento de Innovate Perú, Fidecom, del Ministerio de la Producción. La empresa Adex Biotechnology realizó un estudio de elaboración en la que demostró la factibilidad del cultivo de espirulina. La demanda de la espirulina es cada vez más alta y la empresa desarrolla el proceso comercial como producto de su investigación y vende la espirulina platensis en forma de cápsulas y comprimidos. En México podemos hablar sobre la empresa Biolet. Aunque su principal actividad se centra en el uso de algas como biocombustibles, también se ha dedicado a esfuerzos en la elaboración de biomasa para el consumo humano, ya sea en cápsulas o en polvo. Emplean sistemas de cultivo cerrados tipo fotobioreactores, como hablamos anteriormente, en tubulares diseñados de forma vertical y con un sistema automatizado para controlar las condiciones del cultivo. También en México se encuentran estas empresas. En Ecuador, la empresa Hades Espirulina, fundada en el 2005, se encarga del cultivo y procesamiento de la microalga espirulina, emplea un sistema abierto basado en tanques dentro de invernaderos que protege el cultivo de la contaminación externa y proporciona un mayor control sobre las condiciones climáticas, dado que se encuentra en la región de la cordillera andina. En el caso de Brasil, la producción comercial está enfocada principalmente en la producción de biomasa para la alimentación de camarones y moluscos marinos. Dichas empresas están ubicadas en la zona del litoral de Santa Catarina. Dichas empresas están... ¡No se peleen! ¡Shh! ¡Basta! ¡Basta! Existen como mínimo 6 empresas relacionadas en la producción de microalgas. Entre las empresas productoras de microalgas en Brasil se encuentran las empresas Solasim, filial de la empresa estadounidense Terravia, parte de Corbion Biotech. La empresa Solasim se ubica en San Pablo y fue fundada en 2003. Pero en Brasil quisiera detenerme en la empresa Sensient Cosmetic Technology. Ya en otros videos hemos hablado sobre sus ingredientes innovadores, que les dejamos el link debajo por si los quieren ver, pero cuando se trata de fitoquímicos activos tenemos que destacar su producto. Es elaborado al presionar la espirulina platensis en una matriz, creando un complejo de polvo natural para una fácil dispersión en formulaciones anhidras. Contiene compuestos fitoquímicos activos que brindan beneficios antioxidantes y aprobados por Cosmos. Esta empresa tiene este producto no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ya que es una empresa internacionalmente conocida. Pero sigamos hablando sobre la espirulina en Latinoamérica. En un estudio realizado por la Universidad de Carabobo en Venezuela, se pudo observar que la cantidad de empresas por países en Latinoamérica con mayor cantidad de producción en alimentos a base de microalgas es Brasil. Esto se debe a que Brasil es una potencia económica en la región latinoamericana. Por otro lado, se observa que México, Perú y Chile son los países que siguen a Brasil en mayor número de empresas. Esto es en consecuencia de que las economías se ubican entre los mayores de la región latinoamericana, lo que les permite que tengan un mayor capital para invertir en nuevas tecnologías. Mientras que la presencia de las empresas productoras de microalgas en Cuba y Ecuador podrían ser consecuencia de una situación similar a la de Perú y Chile.
El potencial que tiene Latinoamérica para jugar un papel determinante en el mercado a base de microalgas es muy notable. Sin embargo, se requiere de un mayor esfuerzo por parte del sector público y privado para el desarrollo de nuevas tecnologías de sistemas de cultivos que pueden competir con los del mercado asiático y europeo. Del mercado asiático e europeo. De manera que la región se convierta en referencia a un nivel mundial de uso de microalgas como los alimentos. Por supuesto hay más información que podemos compartir con ustedes. Si te pareció interesante este video o quieres saber más sobre algo específico, déjanos tu comentario. Es importante para nosotros conocer tu opinión. Además, queremos ayudarte a estar informado y que puedas conocer todas las últimas tendencias. Te olvidaste de lo más importante. ¿Qué me olvidé? Ah, y suscríbete que se vienen más novedades. No te pierdas este video que estoy segura te va a encantar. Primer colágeno tipo 1 vegano sostenible. My mom said that. Gracias. Snoopy. Silencio.